Ey, pero de todo. Qué alegría poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hacía rato que no venía a la iglesia aquí de Jardín del Edén. No sinceridad ni recuerdo cuándo fue la última vez. Pero qué alegría el poder venir aquí y recibir tanto cariño y aprecio. Mientras estuve ahí sentado, pensé en algo que yo creo que debemos de hacer. Se dice que los abrazos tienen muchos beneficios, pero voy a mencionarlo, tengo aquí 4 de ellos. El primero es que reduce el estrés, porque reduce el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, por cierto. También mejora el sistema inmunológico, que es aquel que está encargado en defendernos de enfermedades, o nuestro pequeño ejército ahí en el cuerpo. Tercero, alivia el dolor, también por la liberación de otra hormona llamada endorfina, lo cual es como un analgésico para nuestro cuerpo de forma natural. Y por último, aumenta la conexión social, porque el abrazo es una de esas hermosas demostraciones de amor que usted da y recibe. Así que yo quiero que usted se ponga de pie y le dé un abrazo a la persona que está a su lado. Y le diga lo que usted quiera, lo que el Señor ponga en su corazón. No va a poner palabras en su boca. El que está con usted solo, muévase a otro banco y busque a alguien. No, busque a alguien. De hecho, ya veo caras cambiadas. Había caras muy serias y se ven sonriendo. Eso es bueno. Una de las bendiciones que debe de traer el sábado a nosotros es alegría. De hecho, el Salmo 118 dice: ese es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él. Y muchas veces el sábado es todo lo contrario. A veces el sábado es el día que uno está como con la batería más descargada, ¿verdad? A veces culpa de una semana fuerte, a veces de no dormir o lo que sea. Pero si venimos aquí es con el fin de nosotros estar alegres. Y qué mejor forma de estar alegre que compartir con las personas que amamos. Hoy yo quiero compartir un tema, y lo voy a hacer con muchísima alegría porque me gusta compartirlo, porque es un tema que rompe paradigmas, creencias limitantes, nos pone a pensar, a reflexionar, tristezas y alegrías, como un conjunto, un mar de sentimientos. Y este es uno de los frutos del Espíritu, una de las mayores virtudes de Dios. Y sobre todo, como vimos en la lectura bíblica, algo por lo cual es imposible que usted agrade a Dios. Si no tiene ese elemento en su vida, será imposible lograr todas esas aspiraciones, tanto en esta vida como en la venidera, que usted quiere lograr. Y eso es que, alguien que me diga, fe. Así que hoy, ese es el título de nuestro tema, fe. Y escuchamos a través del himno, hicimos ahí todos juntos una oración pidiendo al Señor, dame la fe. Así que ahora vamos a ver de qué manera esa fe podemos tenerla y qué bendiciones, que son muchas, hay en cada una de ellas. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios para que Él sea quien pueda brindarnos todo lo que necesitamos para entender su palabra. Querido Padre Celestial, te agradezco nuevamente por la oportunidad de estar aquí frente a tu pueblo para hablar de tu palabra. Como dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y creyendo que esa promesa puede ser cumplida hoy, en este momento, es que venimos a hablar de tu palabra. Rompe cualquier distracción, que si el teléfono se use durante el sermón sea para anotar un versículo o una referencia bíblica. Que se pueda guardar toda distracción, que si alguien al lado nos hable, podamos con amabilidad decir shh, para que él también pueda disfrutar del tema, y que todos de manera unánime, como un solo hombre, podamos esta mañana salir vivificados y comprometidos a vivir una vida de fe. Que tu gracia pueda cubrirme, que tu carbón encendido como tocó los labios de Isaías, así puedan tocar los míos esta mañana, y que las palabras que se escuchen sean aquellas que cada corazón aquí presente necesita.
No somos dignos de nada, pero por ti, oh Jesús, sí lo somos, y por eso en esta mañana, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. La fe es un tema extremadamente abarcante en la Biblia. La fe es uno de esos temas que, más allá de un sermón, se puede dar como seminario. De hecho, solamente hablando de nuestro padre de la fe, mucho lo que se puede decir de Abraham, ¿cierto? Y yo no destacaría tanto sus proezas de fe, sino sus pruebas para él poder ser llamado padre de la fe. Hay un versículo que quiero encabezar, el Señor me motiva a hacerlo, y está en Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Sabemos que Jesús fue nuestro ejemplo en todo, ¿cierto? Así que nadie tuvo más fe que Él. Pero Jesús aprendió la fe a través de algo que nosotros rehuimos. Y vamos a dar ahí como el primer Picasso, como cuando se va a comenzar una construcción, que viene el presidente o el funcionario designado para dar el primer Picasso. Con este versículo vamos a dar el primer Picasso. Vamos a ver si usted está comprometido a tener la fe de la forma en que el cielo da la fe. Aquí en Hebreos capítulo 5, verso 7 nos dice: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podría librar de la muerte, fue que oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido hecho como perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Gloria a Dios. ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer? ¿A través de qué? Pero ahí dice una palabra específica. ¿A través de lo que? Padeció, el sufrimiento. Nosotros por naturaleza huimos al sufrir. No nos gusta sufrir. Y no es que sea bueno sufrir. Pero déjeme decirle algo interesante. Y es que el sufrimiento es parte crucial de la vida cristiana. Si usted no sufre, no hay victoria, no hay nada loable en lo que usted hace. Es como el típico dicho que se le dice a las niñas, porque nosotros los varones no usamos moño, pero dice que el que quiere moño bonito, si usted no quiere jalones, ¿qué usted va a hacer entonces? Andar de greñar en buen dominicano. Un buen peinado implica ¿qué? Un par de jalones. Si usted quiere hacer una construcción, exige también esfuerzo. Si usted quiere emprender un negocio, exige también esfuerzo. Si quiere emprender un viaje, exige también esfuerzo. Todo en la vida exige algo que muchas veces conlleva salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo desconocido, tomar riesgos. Jesús lo hizo, cada uno de ellos, por nosotros. Por eso, dos cosas, dice el verso 9, se hizo perfecto y luego ¿qué alcanzó? Ser el autor de una salvación eterna. Nosotros muchas veces no tenemos fe porque rompemos el proceso. En el libro Conflicto de los Siglos hay una cita allí preciosa que vamos a ampliar este principio de manera más profunda. En el capítulo número 40, en esta versión es la página 679, dice que nuestra fe tiene que ser capaz de tres cosas. Para aquellos que están anotando, Conflicto de los Siglos, página 679, el primer párrafo. Los tiempos de apuros y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar tres cosas. Cansancio, repítalo conmigo, ¿qué? Cansancio. La segunda, no menos problemática, la demora. Y por último, el hambre. Si usted se memoriza eso, yo me doy por servido hoy. Lo primero es que, ¿qué? Cansancio, demora y hambre. ¿Qué tan buenos somos en esas tres cosas? ¿Qué tan buenos somos cuando estamos cansados? De hecho, yo tengo, digamos que mi propio test
ver cuál es el carácter o la personalidad o el temperamento de mis compañeros de trabajo. Y esa es la hora de mayor cansancio. Ahí yo me doy la tarea de observarlo para saber qué límite puedo poner y hasta dónde yo puedo llegar. De hecho, los padres tienen un punto fuerte, porque naturalmente a los niños les encanta molestar cuando ustedes están como cansados. ¿Y cuál es su reacción a cuando alguien lo molesta con hambre o cansado que usted tiene mucho tiempo esperando? ¿Cuál es su reacción? Sinceramente. ¿Ah? Incomodidad, dice él. Lo quiere alejar, ¿verdad? Molestia total. Ira, explosión. A veces uno dice cosas que hasta uno dice, wow, yo dije eso. Y la fe que necesitamos para este tiempo debe ser capaz de soportar esas tres cosas. Y acaba diciendo el párrafo allí, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Y es interesante verlo desde la perspectiva de Hebreos 5, hablando de Jesús. Jesús pasó por mucho más de lo que tú y yo tenemos que pasar. Y eso fue lo que lo convirtió en perfecto. Nosotros naturalmente sufrimos, y eso anótelo por ahí, porque la mayoría de las veces vivimos una vida doble. Queremos agradar a Dios, pero también al mundo. Y la Biblia nos dice, el apóstol Santiago, que el que se amista con el mundo, automáticamente es ¿qué? Enemigo de Dios. Y por experiencia propia lo puedo decir, la dificultad está en uno no tomar acción, en no hacer nada. Y si vamos al libro de Mateo, solo como referencia, capítulo 25, los últimos versículos, allí encontramos la lista, o dos listas, de un grupo que está a la derecha y otro grupo está ¿dónde? Y una pregunta interesante, a ver si usted ha pensado en ello. ¿Por qué se pierde el grupo que se manda a la izquierda? ¿Por qué se pierde? ¿Por no hacer qué? Lo bueno. ¿Y usted sabía eso? ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Que usted se puede perder por no hacer lo bueno. No por ser malo, porque ahí no hay reproche ninguno. Está como Éfeso y dice, mira, todo bien, pero tengo algo en contra tuya. Ha dejado tu primer amor. El problema de un gran número de nosotros como cristianos es que no estamos haciendo lo bueno. No somos personas de mal. De hecho, si nos ponen como ejemplo, podríamos pasar como el mejor ejemplo en nuestro barrio. No chismeamos, no molestamos al vecino, no tomamos alcohol, lo normal y bien. Pero en su lugar, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Si se nos hace la pregunta del himno 367, si no estoy mal en el antiguo, dice, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Predicando estás tu palabra, o te hallas durmiendo quizás. Igual me pregunta el coro, ¿qué estás haciendo hoy para Cristo? O como el himno 201, la Biblia nos habla de Cristo, 209 en el Nuevo, si no estoy mal, que dice, ¿te hayas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe y con valor? Y muchas veces nosotros cantamos, oramos, venimos a la iglesia, escuchamos sermones y no meditamos en lo que Dios nos está diciendo o nos está comunicando cada vez. Y la fe se trata de acción. La fe es acción, es accionar. Y sobre todo, que para mí es lo más lindo y lo que quiero que usted atesore hoy en su corazón, es que la fe nos hace aptos no solo para reclamar las promesas de Dios, sino tener la capacidad de disfrutarla. Y es ahí donde nos diferenciamos de aquellos que viven sin fe a los que vivimos por fe. Y vamos a tocar brevemente algo fuerte, y es la muerte. De hecho, cuando venía, me duele cada vez, porque yo sé que todos saben de la muerte de nuestro hermano Jesús. Yo tengo que pasar por ahí casi todos los días, donde yo lo vi tirado en el piso. Y es duro el choque, porque es alguien que yo conocí, alguien que compartí, alguien que fue a mi casa, alguien que era cercano a mí, con alguien que cantamos, que compartimos. Es duro. Pero la diferencia está ahí. Y es que aún en medio de ese golpe de sentimientos negativos, yo recuerdo que en San Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y en la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo eso. Y yo confío en que su corazón estaba en el Señor y un día lo voy a volver a ver. Y es la fe únicamente que hace eso posible.
La fe es lo que hace posible que usted elimine las frases comunes en el mundo como un adiós para nunca jamás. Porque en Cristo Jesús, a través de la fe que tenemos en Él, tenemos esperanza. Miren, queridos, si algo necesitamos nosotros más que nunca hoy es hacer la misma petición que hicieron los discípulos en Lucas 17:5. Cuando Jesús le habló de que era imposible, según una perspectiva humana, de no ser piedra de tropiezo y demás, ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces tú has orado para que el Señor te aumente la fe? ¿Cuántas veces tu oración ha sido esta? Tú te has arrodillado y le has dicho al Señor: Señor, auméntame la fe. O como el padre, que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. El padre ya estaba desesperado porque quería el milagro. Era una cosa terrible. Su hijo, él muchas veces tuvo que cuidarlo porque los demonios lo entraban al fuego y lo querían matar. Muchas veces al agua. Imagínense, los padres aquí presentes, usted como un hijo en ese nivel. Choca, ¿cierto? Y el hombre en el fondo quería, pero era imposible en su humanidad él tener la fe suficiente para ver ese milagro. ¿Qué él dijo? Ayuda a mi incredulidad. No está mal sentirnos mal. No está mal sentir sentimientos negativos. No está mal en algún momento dudar. Lo que está mal es olvidarnos que las promesas de Dios están ahí. Y para cada una de esas cosas, que son tres, repito, primero cansancio, vamos a ponerlo en el orden. Cansancio, demora y hambre. El Señor en su palabra tiene una promesa para ti. Y voy a comenzar con la primera, que a mí me emociona mucho. Muchos la conocemos, pero yo quiero que usted hoy la vea en una nueva luz. Isaías, profeta Isaías allá, y le digo nueva luz por el siguiente comentario. Y le pregunto: cuando usted multiplica el cero por cualquier lado, naturalmente, ¿qué le da? Pero la matemática del cielo es interesante. Según Isaías 40:29, aquí la matemática de Dios es distinta, y alabado a Dios por eso. Dice aquí: Él da fuerza, ¿qué? Al cansado. ¿Y qué más? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. ¿Es un problema que yo tenga cansancio? ¿Es un problema que me canse? No. El problema es que cuando Dios me está invitando a cumplir esa promesa en mí, yo la rechazo. Y no lo estoy diciendo yo. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Allí narra algo doloroso, y esperemos que ninguno aquí estemos dentro de ese grupito. Dice: así dice Jehová. Hay una firma ahí: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O debemos hacer? Andar por él. ¿Y cuál es el resultado de andar por el camino de Dios? No por los míos, sino por los de Él. Hallar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Pero ¿qué pasa ahí, Benjamín? La última parte, ¿qué dice ahí? No andaremos. ¿Más dijeron? No andaremos. Y eso es lo que está pasando muchas veces en cada circunstancia negativa y difícil en nuestras vidas. Las promesas de Dios están ahí. Y Dios más que dispuesto para suplir y para impartir su justicia, su gracia, su misericordia, su paz, su amor, su bondad. Pero nosotros estamos en no quiero. Muchas veces porque no nos sentimos dignos, otras veces porque no vale la pena ni siquiera mencionar el porqué. El fin es que usted cambie la actitud que tiene hacia Dios. Porque si hay algo imposible para Dios. De hecho, tengo un tema titulado así: lo imposible para Dios. Yo sé que toda la vida uno dice: no, porque todo es posible para Dios. Y es verdad, pero hay una cosa que no es posible para Dios. ¿Y usted sabe qué es? Deja de llamar. Obligarlo a usted a creer en Él. Creer en Dios es algo 100% voluntario. Es imposible para Dios entrar en tu vida si tú no le abres la puerta. Es imposible para Dios bendecirte y que tú seas de bendición para otros si tú no permites que Él te dé. De hecho, hay un dicho, y lo conecto con el cansancio, porque de eso se trata casi el cansancio, de fuerza, la ausencia de fuerza, digamos, que es cansancio, para poner una definición así un poco random. Naturalmente nosotros, cuando se nos da algo, la mayoría de las veces lo rechazamos, porque no sabemos recibir. Y aunque sí es cierto que en el libro de Hechos 20 encontramos la frase de Pablo haciendo mención de Jesús, que es mejor dar que recibir, ¿verdad?
Pero la pregunta mía para usted en esta mañana es la siguiente: ¿es posible dar sin haber recibido? ¿Es posible usted dar sin haber recibido? ¿Es posible? Yo le digo que no, porque ¿cómo usted va a dar si no tiene nada? Primero hay que recibir y luego dar. Ahora, que usted dé sin esperar cambio, eso sí es posible. Pero es imposible usted dar si no ha recibido antes. Porque ¿qué usted va a dar? Si yo ahora mismo le digo que me dé $1.000.000, ¿usted me lo puede dar? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque no lo ha recibido, no lo tiene. Pero si yo le pido 100 pesos, posiblemente sí me lo dé. ¿Por qué? Porque es lo que usted tiene. Y uno da aquello que tiene, aquello que recibe. Por eso el mandato del Señor a los discípulos fue: dad de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibiste. La primera cosa que nos permite realmente nosotros lograr cuando vivimos una vida de fe es tener una capacidad amplia de recibir. El versículo que leyó Yoba como parte de la bienvenida a depositar las diezmos y ofrendas se encuentra en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, verso 12 en adelante. Y el verso 14, el parte final dice: lo recibido de tus manos, ¿qué le pasa también? Lo recibido de tus manos, ¿eso qué? Eso te damos. Es imposible que tú des algo que Dios ya no te haya dado. Y es por eso que cuando Él pide algo de ti, tú tienes que dárselo. De hecho, en el camino a Cristo, la hermana White dice allí que le avergüenza cuando la gente pregunta o se niegan a darle algo al Señor. Dios no pide nada en comparación con todo lo que da. Y la fe es la única forma de nosotros recibir ese descanso que tanto anhelamos. Yo sé que este versículo de Jeremías 6:16 le recuerdan a ustedes Mateo 11, ¿verdad? 28 en adelante, donde Jesús dice que mi carga, ¿qué es? Ligera. Es decir, las responsabilidades que Dios da, que son muchas veces lo que ponen en prueba nuestra fe, donde nos ponen a tambalear, cuando Dios la da, el resultado es descanso. Ahora, cuando usted lleva carga que Dios no le puso, la cosa ahí se complica. Y vamos a ver un ejemplo más adelante, pero vamos a avanzar para no quedarnos ahí rezagados. Tenía otro versículo, sí. Isaías 30:15. Vamos a ver Isaías 30:15, que es una alusión muy parecida a la que acabamos de leer en Jeremías. Dice algo interesantísimo aquí, porque comienza otra vez, para que no haya duda. Y me encanta que estos versículos tengan el nombre de Jehová delante, para que no haya duda de que si fue el profeta o quien dio. No, aquí dice: porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis como salvos. En descanso y ¿qué? En reposo. No hay agitación en la salvación del Señor, porque es perfecta, y lo que es perfecto no le puede quitar ni añadir. En quietud y en ¿qué? Y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿qué pasa ahí, Benjamín, en la parte final? Pero no quisiste. El problema está en quién. Diga diga en mí. Yo creo que escucharlo, dígalo. En mí. Si hay problema en su vida de fe, hay dos culpables en su vida: o Dios, usted, y no es Dios, como decía un amigo mío. Como en la relación divina-humana, cuando su relación espiritual está mal, uno de los dos es culpable, entre usted y Dios no es culpable. Si usted no quiere, si usted no permite que la fe sea parte de su vida, es imposible que el Señor se la dé como regalo. Y recuerde que sin fe es agradar a Dios. Y vamos a ir a puntos fuertes ahora. En Lucas 18 encontramos allí un relato, lo cual me parece que la mayoría conocemos. No lo vamos a leer, solo vamos a hacer una mención del mismo. Allí Jesús le decía una parábola que el propósito principal era que entendiese la necesidad de orar, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, orar y pedir algo hasta que se logre, hasta que se dé. Y hablaba allí del juez, que él ni creía en Dios, ni respetaba a los hombres. Pero había una viuda que la tenía ahí, hazme justicia. Y dice que el hombre tuvo que ceder.
Y vamos a leerlo, el versículo 6 en adelante. Dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos? Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Hallará personas que claman día y noche por las cosas que quieren? ¿Por los pecados ajenos? ¿Por sus propios pecados? Y ahí viene nuestro deber. Si queremos aumentar nuestra fe, tenemos que orar más. Y cuando digo orar más, no es la típica oración de rodilla, no. Es que en su corazón haya una constante oración y petición a Dios. Que Dios sea su compañero. Cuando usted vaya en la calle, en su pensamiento esté Dios. Que usted pueda hablar así, como usted habla con cualquier persona. Orar es el acto de hablar con Dios como un amigo. Miren, en mi vida, desde adolescente, yo tengo muchas historias de fe. Desde muy pequeño Dios me dio un regalo. Yo creo que uno de los mayores es que yo soy muy optimista. Mi hermana siempre chocaba conmigo. Me dice: Gabriel, es increíble, tú eres súper optimista y yo súper pesimista. Tú tienes que enseñarme cómo es que tú puedes hacer eso. Y de hecho yo siempre le he dicho, ella fue una de las personas que más me ayudó a ser optimista, porque yo muchas veces tenía que sacar palabras y ánimos para ayudarla a ella en algunas cosas. Y es ahí donde yo creo que dando se recibe más. Y son muchos los casos, pero yo recuerdo en una ocasión que yo tenía una actividad y se me habían dañado los zapatos. Y hago un paréntesis, desde que yo sé que el Señor le dijo al pueblo de Israel hasta cómo ir al baño, y si usted cree que yo estoy exagerando, vaya a Deuteronomio 23, 13 y 14, se va a dar cuenta que el Señor le dice allá: lleven una estaca, haya un hoyo, guarden el asunto ahí. Cuando yo me di cuenta de eso, yo no, pero si Dios está pendiente hasta cómo ir al baño, eso quiere decir que cualquier cosa en mi vida es importante para Él. Porque para la mayoría de gente eso no tiene importancia, y para Dios la tiene. Entonces, si yo soy importante para Él, todo es decir, que cualquier cosa que yo necesito, yo le hago mención de ello. Bueno, Señor, necesito zapatos, necesito ir a esa actividad. Y era viernes ya en la tarde, yo no tenía zapatos. Y era para el próximo sábado, no ese que seguía, sino el otro de arriba. El punto es que voy donde mi barbero, que es mi mejor amigo de allá de Juan Adrián, y ahí entre una conversación y otra, yo le menciono el hecho de que me hace falta unos zapatos, una actividad que nos están invitando en Bonao. Él me dice: pero mire, doctor, que así nos decimos, doctor, pero mire, allá hay unos zapatos que Gago compró para una graduación y solo me lo puso una vez porque sabe que él no usa zapatos. Suba allá donde mame a ver si le sirve. ¿Y qué ustedes creen? Cuando yo subí, era exactamente mi size. Unos zapatos nuevos. Pero una de mis historias de pequeño, de hecho, yo me sorprendo porque eso hace un poquito más de 20 años. Yo tenía como unos 5 años, yo recuerdo ese momento. Y es que cuando nos entregamos a la fe, o mis padres que fueron los primeros en bautizarse, usted sabe que naturalmente uno de los tropiezos principales de los hombres que se entregan al Señor es el hecho de que se quedan sin trabajo por el tema del sábado. Y más en el caso de papi, que era constructor, no es constructor. El punto es que se quedó sin trabajo. Y él, como buen padre, salió a buscar, a ver qué podía encontrar por ahí. Porque no había absolutamente nada. Yo recuerdo, mami, una mujer de mucha fe, puso un caldero con agua simplemente en la estufa. Y dijo: mis hijos, vengan, apaguen la televisión. Me recuerdo yo que estamos viendo unos muñequitos en ese tiempo que se llamaba Gasparín, no sé si ustedes lo recuerdan, que era un fantasmita, que no quería ser fantasma, recuerdo eso. Y mami dijo: paren a los muñequitos y vengan, vamos a orar para que papá Dios nos mande la comida. Y ustedes no van a creer algo impactante, y es que tuvimos que interrumpir la oración para recibir el alimento. Una hermana llamada Eulogia fue allá, que era la encargada de la dorca, con una funda llena de comida y 50 pesos para que compráramos la compañía. Y muchas veces en mi vida que la escasez toca su puerta, yo recuerdo esas muchas razones por las cuales tener fe en el Señor. Y yo no tengo ninguna duda, aunque muchas veces sí, estoy ahí en el camino de dar el paso, de que el Señor puede proveer todo lo que nos hace falta. Y Él demora, según nosotros. Él siempre llega justo en el momento común. Perfecto.
Miren, mis hermanos, la oración tiene que ser una realidad en nuestras vidas desde la realidad. Eso se lleva como, pero me explico. Si usted le pide al Señor paciencia, usted debe estar preparado para recibir lo que produce paciencia, que la Biblia dice que es prueba. Pero no se queje cuando llegue la prueba, porque usted le está pidiendo ¿qué? Paciencia. Si usted le pide al Señor que sus ingresos suban, tenga usted la voluntad de ponerse a trabajar un poquito más para que eso suceda. Si usted le pide a Dios mejor relación, más amor en su familia, en su pareja, esté usted dispuesto a invertir más tiempo en que eso sea realidad. Dios está deseoso y está full dispuesto a nosotros bendecirnos y aumentarnos en la fe, pero nosotros tenemos una parte importantísima que hacer que no estamos haciendo. Y aquí en el conflicto de los siglos dice algo interesante: los que solo ejercitan poca fe, los que solo ejercitan ¿qué? Están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violará las conciencias. Cuando muy pronto, que estamos ahí muy cerca, haya que decidir entre servir a Dios o servir al mundo en general, no solamente la ley dominical y demás, sino las otras pequeñas leyes que se están implantando desde ya, aquellos que han ejercido poca fe, ¿qué van a pasar? Se van a pasar derechito para allá. Y como dice el libro de Romanos capítulo 14, el último versículo, todo aquello que no es de fe, ¿es qué? Es pecado. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. El pecado directamente es transgresión de la ley, pero si usted observa la ley tiene 8 mandamientos que le está diciendo a usted que no haga. No sé si usted lo ha notado así. De hecho, cuando alguien viene y me dice, no, porque mira, ahora vivimos por fe, no vivimos por obra, la ley no hay que guardarla. Yo estoy de acuerdo que la ley no hay que guardarla, todo lo contrario, la ley me está diciendo que no haga. Me dice que no robe, no mate, no cometa adulterio. No me está diciendo que haga, me está diciendo que no haga. Y solo me está diciendo que guarde el sábado y honre a mi papá. Después todo lo otro, y a mis padres, ambos, padre y padre. Todo lo otro, ¿qué es? No lo hagas. Y de verdad es tan difícil no hacer. De verdad es tan difícil no hacer. Piénselo. Pareciera que sí. Para nosotros poder recibir la fe de la manera que el cielo quiere dárnoslas, debemos de manera especial tener un encuentro con el Señor a través de una comunión más profunda. Y aún en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción. Muchos con poca fe podrán pasar, pero eso van a sufrir aún más. Porque no se han acostumbrado ¿a qué? Acostumbrado a confiar en Dios. Confiar en Dios debe de ser una costumbre. Reclamar su promesa tiene que ser un hábito. Y las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderla bajo el terrible peso del desaliento. Y yo le digo, ¿usted prefiere ahora